Muy buenos días, es sábado y vaya sábado. Y qué movimiento, y qué dudas, y qué situación tan complicada con la que despierta el viejo continente, con la que despierta Europa. Miren, hay tres factores fundamentales en el día y cada uno empeora más la fotografía. Está el general, el energético, está el propio, el particular norteamericano y ahora entra el particular del Reino Unido. Vamos por partes. La clave fundamental para empezar a ver a partir del lunes es cómo Europa deja ya esas cosas en el que intenta topar algo que acaba de darse un guantazo contra la pared, dándose cuenta de que no se puede topar lo que uno no tiene. Ojo porque Rusia le acaba de mostrar toda la crudeza. Ayer Gazprom le dijo a Europa, hay que hacer más reparaciones y no sé ni cuándo te voy a devolver el gas. Y ahí todos los temores, aquella sensación de estar encogido solo esperando a que te digan que ha vuelto el gas, pues es que ni va a volver. Lo decíamos el día 31, el jueves, cuando decíamos, bueno, es que Europa está así, diciendo, madre mía, a ver si me devuelve el gas. Bueno, no me devuelve el gas, venga, voy a toparle el petróleo. Es decir, está la fotografía o la metáfora es de un continente, o unos políticos, más bien, los europeos, von der Leyen a la cabeza, en el que creen que tienen un martillo, que Putin tiene la mano encima de la mesa y que pueden golpearle y golpearle. Miren, la realidad está tan lejos de eso, metafóricamente, por supuesto. La realidad está tan lejos. Europa tiene una dependencia absoluta energética, absoluta. Y ahora mismo la clave fundamental está en ver cuánto va a caer el Producto Interior Bruto de Europa si esto sigue durante mucho tiempo. Miren, la respuesta es sencillísima de cuánto va a caer, pero sencillísima. No lo sabe nadie. Es decir, es un escenario tan nuevo, tan complicado, tan difícil de verle todas las aristas, una Europa donde no le llega la energía y tiene que hacer cortes energéticos. Eso es de lo que estamos hablando, que no se puede estimar si la caída va a ser del 5% del conjunto de Europa, si el paro se va a lanzar 10 puntos por arriba. Cualquier cosa que digamos, hay que reconocer por parte de los economistas que cualquier cosa que digan no va a tener el suficiente fundamento, la profundidad de análisis suficiente. Y vamos a ver un montón de análisis la semana que vienen a recoger lo que había venido. Cójanlos con pinzas. ¿Puede caer un 5%? Sí, y un 8%, y un 3%, o un 6%. Es decir, no se dejen engañar. Puede pasar cualquier cosa. La clave fundamental es que Europa no puede salir adelante sin el gas ruso ahora mismo. ¿Por qué? Miren, principalmente porque era imposible hacer una transición en 3 meses o en 5 meses de lo que no se ha hecho en 15 años. Ahora resuenan las palabras de Donald Trump a Angela Merkel diciéndole en una cumbre del G7 que tenía a Europa una dependencia excesiva, principalmente a Alemania, y que más le valía empezar a virar hacia otras alternativas. Y a partir de ahí empieza el caos europeo. Políticos que han tomado malas decisiones en el último año y medio, sobre todo en política energética, ministros de energía que han hecho lo mismo que si hubieran puesto un espantapájaros en Bruselas para tomar las decisiones en política energética. Se les llena la boca de decir ahora el tope al petróleo ruso. Bueno, pues vale. Es decir, no se ha visto en ningún sitio lo que Occidente, a su cabeza Estados Unidos, pero sufriendo sobre todo todas las consecuencias Europa, está haciendo en los últimos tiempos. Y eso no significa la posición que tengan que tomar diferente en la guerra de Ucrania. Eso no significa absolutamente nada en torno a lo que está sucediendo en Ucrania, en la guerra de Ucrania. Lo que significa es que uno tiene que ser consciente de sus debilidades, de sus oportunidades y sobre todo de lo que tiene que hacer, algo que brilla por su ausencia en Europa. Llevamos desde marzo simplemente diciendo de qué manera sancionamos y ahora topamos. Primera temporada y segunda temporada de la serie. Vamos a sancionar, vamos a topar. Y de repente te encuentras con que no hay ni que sancionar ni que topar, que directamente no te quieren vender. La situación de Europa ahora mismo es dramática. Y los europeos no son conscientes, o no somos conscientes ahora mismo del riesgo que significa para la calidad de vida, para el bienestar social y para la industria, los negocios, lo que ayer Gazprom le dijo, mira, aquí tienes la fotografía, no te lo devuelvo el gas.
A partir de ahí, el G7 avanzó en el tope al petróleo ruso. Pues vale, vamos a ver qué topáis, igual que el gas. Si no hay gas, pues deja de topar. Y aquí vienen dos cuestiones clave. Una, ese exceso de subvención que tiene Europa, en el que en varios informes que se conocieron ayer apuntaban que la mejor manera de pelear contra el gas ruso y su subida, contra el precio, era el precio. Un precio elevado haría que se dejara de consumir, que cambiaran los ámbitos del consumo, etcétera, etcétera, para luego hacer reformas estructurales que Europa no ha querido hacer durante los últimos 15 años. Es que no han querido hacer nada. Tienes un mercado mayorista que fija lo que pagan las familias. Brutal, brutal. Y tienes un mercado totalmente deprimido. Crisis energética es que poco que añadir al desastre que ahora mismo le viene a Europa. Con que 15 días esté eso fuera, no llegue gas a Europa, el lío es morrocotudo. Y has dicho, bueno, he llegado al 80% de las reservas. Y sales y lo dices y le haces propaganda. Fíjate que bien vamos, pero si has subido el precio del gas a límites históricos precisamente por llenarte antes. Y vas a perder todo lo llenado en 15 días. Europa puede perder todo lo llenado en 15 días y a cambio le ha metido un subidón al precio del gas exagerado en los últimos 15 días entre el 15 y el 30 de agosto. Fantástico, estratégicamente espectacular. Segundo punto del día, porque es que sobre los políticos europeos podríamos pasarnos 10 años enteros hablando y con un problema fundamental, que siguen ahí. Que siguen ahí. Políticos, Banco Central Europeo, cita clave de la semana que viene. Banco Central Europeo tiene que hacer una jumbo subida para erosionar más la demanda sin terminar de atacar a la oferta. Clave fundamental en todo esto. Es más eficiente empezar a hacer medidas de reducción del IVA como la que anunció el gobierno español, que ya había anunciado Scholz. Lo único que ha hecho Sánchez es copiarle a Scholz. Y lo único que ha hecho Sánchez es en lugar del 7 al 5%, pero es lo único que ha hecho. El otro punto fundamental está en el dato de empleo, era la clave fundamental del día. El dato de empleo de ayer en Estados Unidos marca una pequeña subida al 3,7% la tasa de desempleo. Ojo, porque es la que el gobierno norteamericano quiere para todo el conjunto del año que viene. Mal empieza. Va a ser verdad que tiene más sentido económico LinkedIn con el informe diciendo que a un año vista se irá al 5%, que el gobierno norteamericano, que dijo que estaría en el 3,7% el año que viene. Vamos a ver, y 3,5% este. Vamos a ver cómo evoluciona esa tasa de desempleo, pero lo que ayer le dio, en términos generales, esa cifra a la Fed, es el camino a una subida agresiva. Tiene espacio para 2 subidas de 75 puntos básicos, y eso significaría un bono americano de 10 años de 4,5%. Eso significa que el bono americano de 10 años se iría al 4,5%, al 3,7, 3,75%. Este mismo mes, inicios del que viene, para caminar en esa siguiente jumbo subida hacia el 4,5%. Oye, a partir de ahí, qué pena de la renta variable. Si la renta variable tiene que dar una rentabilidad superior al 4,5% y solo hay un sector que dé más que eso, uno, energético. El tercer sector, healthcare, el tercer sector en subidas, SP500 hablando, está teniendo una caída del 11%. El segundo está plano. Con lo que el camino hacia buscar la rentabilidad a través del bono americano de 10 años parece evidente. ¿Y qué significa eso? ¿Por qué creen que la rentabilidad del bono americano de 10 años sube muchísimo al calor de la subida de tipos? ¿A quién le beneficia una subida del bono americano a 10 años? ¿Saben quién es? La Reserva Federal. Porque la Reserva Federal puede hacer una digestión de toda la cantidad que he comido durante estos años, esos famosos casi 3 billones, trillones americanos, con un bono americano muy fuerte frente a una renta variable muy debilitada, en el que el dinero va a comprar esos bonos y no tiene que acudir a su rescate la Fed para garantizar una rentabilidad, sino que el mercado lo ve suficientemente atractivo y empieza a adelgazar gracias a la inflación. Y gracias a ese diferencial del bono americano a 10 años, que estaría en torno al 4,5 en 2 meses, con estas subidas que están diciendo que todo parece indicar los analistas que va a producirse, pues con esas 2 subidas la Fed tiene el escenario perfecto.
es el claro ganador de todo esto. Adelgaza esa cantidad de dinero que ha puesto en el mercado, le traslada al ciudadano, ahí te coman la inflación, vas a empobrecerte, pero a marchas forzadas, ahí la tienes, y además recupero una rentabilidad importante para reducirme. Vamos, que le sale la jugada a la Fed espectacular. A quien le sale mal es al ciudadano. Y a partir de ahí, ese 4,5 que no estaba previsto, se esperaba un tipo neutro que estuviese en el 3,5, ojo porque ya vamos por el 4,5, lanza las hipotecas en Estados Unidos a un variable, a un tipo que estaría en el 6,5, 7, ojo, y en Europa con un Euribor a 1,20 este mes, caminando hacia el 1,8 este año y hacia el 2,2 a inicios del año que viene, primer trimestre, y unos tipos de interés que si están en ese entorno en Estados Unidos, en Europa van a tener que girar más fuerte. Tenemos la primera subida esta semana y yo les diría que ahora mismo hay un 95% de opciones de que sea de 75 puntos básicos esta y probablemente la que viene del Banco Central Europeo. Se te ponen los tipos hipotecarios, el Euribor en Europa, también cerca del 2 y pico antes de lo que se esperaba. ¿Cuánto? 2-3 meses antes se puede llegar a esas cotas. Crisis energética, desastre de los bancos centrales a través de todo lo que está sucediendo con esa subida de tipo de interés que solo les sirve a ellos para reducir esa deuda, reducen el balance, y de tal manera que trasladan vía inflación al ciudadano. Toma, todo el dinero que te he dado durante este tiempo, todo el dinero que las empresas, negocios, préstamos ICO, ayudas, etcétera, te lo quito. ¿Te lo he dado? Ya te lo quito. Y ahí empieza la segunda clave fundamental. ¿Hasta dónde van a llegar los tipos? Porque si los tipos se ponen por encima de la inflación, no acaban en el 4,5. Ojo, que aquí hay información que no están dando clara los bancos centrales. Una subida por encima de los tipos, por encima de la inflación, nos puede llevar al 6%. Vamos a ver qué es lo que sucede y cómo es el mensaje del Banco Central Europeo. La otra cita clave viene desde Reino Unido. Llega el lunes, nuevo líder del Partido Conservador británico, posteriormente nombrado a primer ministro o primera ministra. Lo normal, ahora mismo las encuestas dicen que sea primera ministra, y a partir de ahí la primera ministra va a tener un dolor de cabeza importante. Se llama Libra. La Libra, los analistas estaban diciendo ayer que podía llegar al 1,05. Desde el 1,18 que tenía hace unas semanas, desde el 1,15 que tiene ese entorno estos días. De tal manera que la caída de la libra es un colapso total monetario, con una inflación que se le puede lanzar fácil al 18%, y hay algunos analistas que dicen que se le puede lanzar al 24%. Por lo que Liz Truss, tercera primera ministra británica seria, tiene por delante, la batalla de todas las batallas económicas, que es resituar a la economía de Reino Unido donde acaba de descarrilar. Hay que devolverla a la vía y la situación no va a ser nada fácil. Libra hasta el suelo, Producto Interior Bruto que puede incluso caer en el entorno interanual del 3,5-4%, y eso sin el corte del gas ruso, y una situación económica muy complicada donde lo único que quiere Liz Truss es bajar impuestos e incluso darle dinero a las familias. Darle dinero a las familias, alguien le debería explicar a Liz Truss que en este momento, como es el actual, darle dinero para elevar más la inflación no parece la solución, pero está convencida de que sí puede ser una de las patas de la solución. Crisis energética, la que nos viene encima. Tipos de interés, la que nos viene encima. A toda la economía. Y, en particular, a los británicos, si Liz Truss viene con esa idea de una intervención que vaya a colocar más inflación. No parece tampoco que sea el momento, a pesar de ser una inflación de oferta, empujar a la inflación un poquito más, dando más y más. Pero así ha podido ganar, o así parece que va a poder ganar el lunes, esas elecciones internas del Partido Conservador Británico que le llevarán a ser primera ministra en Downing Street. Buen día, buen sábado, descansen, buen negocio.